Es más bien extraño, ¿no? Que sea precisamente lo que nos diferencia de otros animales, esa capacidad simbólica. Bueno, hace algunos años se hablaba de diferencias distintas, pero ahora se dice que esa capacidad simbólica que tiene el cerebro humano es lo que realmente nos diferencia del resto de los animales. Y de todas formas es esa capacidad la que también aporta el sufrimiento de que has hablado. Sí, esa capacidad también se encuentra en los animales, pero nosotros la tenemos inmensamente más desarrollada. Y creo que es esa misma capacidad la que nos hace sentir este sufrimiento. También es una indicación de las limitaciones del cerebro, ya que si el cerebro pudiera recordar cada cosa con la que se encuentra en su vida, no haría falta formar conceptos ni generalizaciones, porque se acordaría de cada incidente. Pero no tiene esa capacidad. De manera que la capacidad de formar ideales y conceptos refleja las limitaciones que tiene el cerebro y que impone a su vez otras limitaciones. En lo que estás diciendo o sugiriendo, lo que nosotros llamamos ideales, conceptos, de alguna manera son simplificaciones, eso estás diciendo. Quiero decir que el cerebro no puede mantener un registro de todo y entonces meramente simplifica. Lo simplifica y crea un ideal o concepto. Pero lo importante es la simplificación y el darse cuenta de que el ideal reside aquí, en el cerebro, y que no es un ideal externo. De manera que como neurobiólogo me separo del sistema platónico. Para Platón, los ideales eran ideales en el mundo externo, a los que solo se les podía acceder por un proceso de pensamiento. Mientras que para nosotros el ideal es algo que ha construido el cerebro con sus experiencias. Y la manera en que funciona el cerebro, por una parte, y la forma en que la vida funciona en el exterior, ¿tú ves alguna posibilidad de reconciliar las dos cosas de una manera progresiva? ¿O crees que cada día se separarán más y más? El ideal. No veo ninguna forma de poder juntarlos. Y hay dos razones para ello. En primer lugar, por la naturaleza de la bestia. Lo que quiero decir es que la construcción de los conceptos y las experiencias que cada día tenemos son la antítesis. En otras palabras, que lo particular no satisface el concepto sintético, la idea. Y no veo ninguna manera de poder solucionar eso. Y el segundo problema es que los ideales construidos por los distintos cerebros son muy diferentes. De manera que hay un problema básico en la sociedad, ya que tus ideales de justicia y honor, de bondad y corrección, no son iguales a los míos. Y si luchamos por estos ideales, estaremos luchando por cosas completamente diferentes. Semir, en la misma o de la misma manera que no hay un gobierno planetario, tampoco existe un cerebro planetario, me imagino, ¿no? Cada cerebro es diferente. Cada cerebro está construido con un mismo plan general, pero tienen importantes variaciones, y las variaciones son los elementos básicos de la evolución. Tiene que haber variación para que se pueda dar el proceso evolutivo, que por cierto es completamente ciego a la moral o cosas por el estilo. Trabaja con la variabilidad y selecciona lo que se adapta mejor. Ahora, creo que esa variabilidad es un ingrediente de la evolución biológica extremadamente importante. Y a pesar de ello conlleva enfermedades o dificultades para nosotros, ya que, por distintas razones sociales, no podemos tolerar mucha variabilidad. Pero supongamos que tenemos la posibilidad de erradicar toda la variabilidad. Clonando, por ejemplo. Eso es, clonando. Sería un desastre tremendo, ya que la evolución no podría funcionar y no se produciría el choque que generan las nuevas ideas y formas de pensar.
Regresemos al tema del amor. Después de lo que has dicho, quizá el amor se produce cuando el cerebro hace un esfuerzo más fuerte de lo normal, intentando reconciliar a la persona, en este caso el ser amado, con el concepto ideal. Normalmente el cerebro no funciona haciendo un esfuerzo tan grande de reconciliación entre dos cosas, excepto en el caso del amor, digo. No, yo creo que lo hace en muchos casos distintos, y desde luego lo hace en el arte. El sentido del arte es plasmar el ideal creado por el cerebro en un lienzo o en una escultura. Y el otro día alguien me preguntó, ¿por qué el arte está tan ligado al sufrimiento? Y la respuesta es muy simple. Está tan ligado al sufrimiento por la dificultad de plasmar en una obra de arte los conceptos del cerebro. De manera que algunos artistas, como Miguel Ángel, dejaron muchas obras inacabadas. Y lo mismo sucede con el amor. Creo que no es fácil hacer que todos los conceptos e ideales que el cerebro ha creado fluyan en una persona única. De manera que es una cuestión de compromiso. Y a menudo ese compromiso no es muy duradero, no está lleno de vida, y a menudo se rompe. Pero verás, la manera en que funciona el cerebro es la de utilizar un sistema que ha demostrado tener éxito en repetidas ocasiones. El sistema de crear ideales. Es como una forma de visión, o de identificar objetos, o de construir, etc. Es un sistema muy exitoso y se utiliza también en otras ocasiones. Se utiliza en arquitectura, en el amor. El gran deseo que el hombre quisiera revivir es el placer que siente cuando por primera vez tiene hambre y la leche materna le sacia. La teoría del psicoanálisis explica que este gran momento es el que relacionamos con la felicidad y anhelamos reproducir. De hecho, el placer es resultante de un torrente de neurotransmisores que fluyen en el cerebro, algunos como la serotonina, con un efecto de producir una sensación de bienestar. La ausencia de emociones negativas es esencial para la felicidad porque en cuanto entran en juego el miedo, el enfado o la tristeza, el placer se reduce. Los estímulos emocionales son registrados por la amígdala, una pequeñísima pepita de tejido nervioso enterrada en el sistema límbico. Allí también se generan las emociones negativas, de manera que para evitar que inunden el cerebro, esta parte del sistema límbico debe estar en calma. El hemisferio derecho parece ser más sensible a las emociones negativas, mientras que la actividad más elevada en el hemisferio izquierdo se asocia con la felicidad. Los cambios de ánimo son algo así como si el hemisferio izquierdo sintiera pereza y estuviera mandando menos señales inhibitorias de lo normal a su hemisferio temperamental gemelo. Esta podría ser una de las razones por las cuales mantener una actividad propia del hemisferio izquierdo, como leer o hablar, alivia muchas veces la ansiedad o la angustia. Los psicoterapeutas nos invitan a hablar de nuestras emociones como una manera de superarlas. Pero la terapia cognitiva funciona probablemente no porque se dé rienda suelta a las emociones, sino porque nos ayuda a elevarlas al nivel cortical, donde pueden ser procesadas conscientemente. Hablar y pensar acerca de nuestras emociones puede darnos control sobre ellas. Por otro lado, guardarlas hasta quedar sumergidos en ellas las hace aún más dolorosas. Se trataría de acceder a un tiempo psicológico de relación con los que nos rodean que diera acceso a una mejor salud mental. No en vano, las personas se sienten más felices y satisfechas cuando forman parte de un grupo y están acompañadas de amigos y seres queridos. Este es el resultado de las encuestas sobre la felicidad. Según la nueva psicología basada en entrevistas clínicas, las personas asocian felicidad con tener familia e hijos. Así que, en buena medida, la infelicidad se relaciona con la falta de amor y la soledad.